Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Un placer volver a encontrarnos a través de este canal, poder llegar hasta ustedes donde se encuentran. Gracias por su patrocinio y por esperar nuestros mensajes a través de YouTube todas las semanas. Les agradecemos su patrocinio y esperamos que puedan recomendarnos hacia adelante para que otras personas sean beneficiadas, puedan suscribirse a este canal como lo han hecho ustedes. Esperamos que lo estén haciendo. Vamos a continuar hablando sobre el anticristo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el anticristo y por qué. El anticristo y por qué. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 4 al 6, dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ahí está hablando claramente sobre la actitud que va a describir a este personaje del último tiempo, que se llama la bestia y que también se llama el anticristo. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, y lo leemos también junto al libro de Apocalipsis, en ambos libros se nos manifiesta a nosotros que en el fin de los tiempos se va a levantar una revolución satánica, obviamente contra Dios y contra todo lo que corresponde a Dios, contra todos los que siguen a Dios. Es una rebelión satánica. Aquí se nos habla de cómo el anticristo, esa bestia, va a blasfemar el nombre de Dios y va a blasfemar todo lo que corresponde al reino de Dios y todo lo que está en los cielos. Ese es el anticristo, la bestia. Personaje aterrador, horripilante, rebelde, dañino, destructor, que habrá de levantarse en el último tiempo con el poder del dragón, que es el diablo, y con la bendición del falso profeta, que será el que representará el poder religioso del último tiempo, y que dará el visto bueno para que la bestia reine, para que el anticristo reine. Y yo me pregunto, ¿por qué anticristo? ¿Qué razón hay? ¿Por qué tiene que reinar el anticristo? Si ustedes han venido siguiendo estas reflexiones que he venido trayendo en los últimos 8 o 10 mensajes, cuán breves son, que les he traído a través de este canal, hemos tratado de delatar en palabras sencillas y breves la agenda
que se ha venido desenrollando frente a la sociedad de hoy, frente a nuestros ojos, cómo nosotros hemos visto y cómo vemos que discurre la maldad. Tiene que haber unas fuerzas ocultas muy poderosas que obran en contra del bien, en contra de todo lo bueno, que obran inclusive con el propósito de destruir al hombre. Como hemos dicho en mensajes anteriores, el hombre vino a su existencia por una creación especial de Dios. Y se nos dice allí en el libro de Génesis que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Obviamente el hecho de que el hombre tiene la imagen de Dios y la semejanza de Dios es precisamente lo que el enemigo de Dios, que es el diablo y Satanás, que fue un querubín y que estuvo en un lugar de preponderancia y de mucha autoridad en el cielo, pero se rebeló contra Dios. Al rebelarse contra Dios, entonces se rebeló no solamente contra Dios, sino contra el hombre que tiene la imagen de Dios. En el sentido en que se rebela contra el hombre, lo que queremos decir es que hemos visto que la relación del diablo para con el hombre ha sido una como de envidia. Tiene envidia de que el hombre tenga la imagen y semejanza de Dios y ha querido desdeñarla, ha querido destruirla, ha querido corromperla y dañarla para llevar al hombre a alejarse de Dios y a perder esa imagen y a perder esa semejanza que el hombre ha tenido como consecuencia de la creación especial de parte de Dios. Y el enemigo se ha ensañado contra el hombre desde el principio de su rebelión contra Dios. La Biblia nos habla de que Él no se rebeló solo, sino que se rebeló una tercera parte de los ángeles del cielo, juntamente con Él, y ha creado su propia milicia, su propio ejército de malicias, de demonios, de maldad, para destruir al hombre y destruir todo lo que se parece a Dios o tiene la imagen de Dios, la aprobación de Dios. El diablo está ensañado. Y en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, se nos presenta ese gobierno satánico del dragón, de la bestia, del falso profeta del último tiempo, con la imagen o las imágenes de bestias. Eso es lo que vemos en Daniel y en Revelación. Bestia por aquí, bestia por allá. El dragón, la bestia, el falso profeta, un gobierno bestial, un gobierno salvaje, un gobierno destructivo, adverso, rebelde contra todo lo que es Dios y todo lo que es bueno para el hombre y para la humanidad. Él se rebela contra todo eso. Y uno tiene derecho a preguntarse, ¿por qué un anticristo? ¿Por qué habrá un anticristo? ¿Por qué tendrá que reinar un anticristo? ¿Y por qué Dios permitirá que se levante ese reino anticristiano, salvaje, feroz, horripilante del último tiempo? ¿Por qué? Bueno, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiso salvar al hombre y darle una oportunidad de reconciliarse con Dios
una oportunidad de arrepentimiento y de conversión para volver a buscar a Dios. Y Jesucristo vino, se encarnó en esta tierra. Ya nosotros conocemos su vida, su ministerio, su sufrimiento, su muerte y todo lo que hizo para llevar a cabo la obra redentora, la obra de salvación, llevar a cabo el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Pero nos dice allí en Juan capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero no le recibieron. Obviamente, en esos versículos nosotros podemos entender que Jesucristo vino a lo suyo, que es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no lo recibió. En el verso 12 de ese mismo capítulo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que vino a lo suyo, que era Israel, el pueblo de Israel, su pueblo. Los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel no les recibió. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesucristo, no ha recibido a Jesucristo como la provisión de Dios, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías. No lo recibieron. Al no ser recibido por el pueblo judío, Dios abrió la puerta a otro pueblo, que son los gentiles, todo aquel que no es judío, que le reciba, puede ser salvo. Ahí es donde nace la iglesia, ese pueblo místico lavado por la sangre de Cristo, compuesto por gente, pueden ser inclusive judíos. Si quieren ser salvos tienen que aceptar a Cristo como Salvador personal, o todos los gentiles que sean capaces de entender que el hombre ha pecado contra Dios y que necesita arrepentimiento y necesita salvación, y acepta a Cristo como el Mesías prometido, como el Redentor, como el Salvador del mundo. Todo el que le recibe puede ser salvo, pero obviamente no todos lo han recibido. Por eso fue que él dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, hay una gran tajada de la humanidad que no ha creído en Jesucristo y no lo ha aceptado y no lo ha recibido como su Salvador. Por cuanto lo han rechazado, no lo han recibido, pues alguien va a venir que ellos lo van a recibir como lo que están esperando. Ellos están esperando un Mesías. Están esperando un rey. Están esperando un gobernante mundial poderoso. No creyeron en Jesucristo por la forma y manera tan humilde en que nació y se crió y murió. No pudieron creer que ese era el Cristo, el Salvador. Cuando la Biblia habla que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías decía: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En la Biblia hay evidencia suficiente, información suficiente para nosotros entender que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, es el Mesías, es el Redentor, es el Salvador. Pero hay quienes están esperando un rey poderoso, quién sabe, militar, un emperador, un gobernante famoso, que venga con cierta ínfula de grandeza, de emperador, y a ese pues lo van a recibir. Y así es que vendrá el anticristo para engañar, el engañador, el hijo de pecado,
el hombre de pecado, el hijo de perdición, que nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué vendrá? Porque rechazaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, rechazaron la verdad y creyeron a la mentira. Allí en Juan capítulo 5 y verso 43, dice ahí Jesucristo hablando, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a este recibiréis. O sea que Jesucristo dejó claro que por cuanto no lo recibieron a él, al pueblo no le dio la gana, a la humanidad no le dio la gana de creer en él, de recibirlo a él, de entender que en él se cumplía la profecía de la palabra de Dios sobre la salvación del mundo. Él vino en el nombre del Padre, pero él dice: yo vine en el nombre del Padre y no me habéis recibido. Cuando venga otro y que venga en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjense que la Biblia nos está dando a entender, y el Señor Jesucristo, que sí habrá de venir alguien, y ese alguien vendrá por cuanto lo rechazaron a él. Pues vendrá otro, que es el anticristo, que es esa bestia, ese gobernante que habrá de presentarse al mundo en los últimos días, y ese engañará a muchos. Como decía ahí en Apocalipsis, donde leímos, vendrá contra Dios, contra todo lo que es Dios, por eso se le llama el anticristo. Vendrá en contra de Cristo, opuesto a todo lo que Cristo hizo. Por eso se le llama el anticristo. Y por cuanto va a ser un gobierno horripilante, dañino, aterrador, se le llama la bestia. Un gobierno salvaje, inhumano, se le llama la bestia y el anticristo. Vendrá. ¿Por qué vendrá? ¿Por qué un anticristo? Porque no creyeron a la verdad, porque no creyeron en el verdadero Hijo de Dios, porque no creyeron en el Salvador del mundo, porque no creyeron en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no creyeron que Jesucristo era el Mesías. Están esperando a otro. Cuando venga a ese lo aceptarán. Cristo vino en el nombre del Padre. La bestia, cuando venga, el anticristo, no vendrá en nombre de nadie, vendrá en su propio nombre. Forzará su entrada, forzará su aceptación. Será un gobierno dictatorial, será un gobierno totalitario, será una imposición total. Todo el que se oponga a él tendrá que dar la vida, porque será perseguido, tendrá que ser marcado con el sello de la bestia, el número de su nombre, dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Apocalipsis. O sea, eso es lo que le espera a la humanidad. ¿Y por qué? ¿Por qué un anticristo? Ese anticristo se lo buscó el hombre mismo. Ese anticristo se lo buscó la humanidad. La humanidad, con su actitud de rebelión contra Dios. La humanidad con su actitud dura de servicio, testaruda, que no fue capaz de sensibilizarse, humillarse y aceptar a Cristo como su Salvador personal para asegurar su salvación y vida eterna. Por eso habrá de venir el anticristo, por eso habrá de venir la bestia a reinar en el último tiempo. Como dije, eso se lo buscó la humanidad por su actitud anticristiana, por haber creído a la mentira y no a Dios. Allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 11 y 12, dice: por cuanto no creyeron a la verdad, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía
un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Por qué un anticristo? Se lo buscó la humanidad. ¿Por qué habrá de pasar la humanidad por un momento en el fin de los tiempos tan aterrador, tan dictatorial, tan impositivo, tan difícil? Tan difícil es que se le llama el tiempo de la tribulación. Y va a haber un tiempo de 3 años y medio que se le llama el tiempo de la gran tribulación. Porque el anticristo cuando venga va a tener 3 años y medio de tiempo para engañar a las naciones. Vendrá posiblemente con un plan de paz para el mundo, que el mundo va a estar en un caos tal, y ya lo estamos viendo, que el mundo se encamina hacia una anarquía total, donde no va a haber respeto para nada, donde no va a haber sumisión a nadie, y se va a levantar esta bestia a gobernar. El mundo lo va a aceptar. Lo va a aceptar porque va a venir con un gobierno aparentemente de paz, donde va a enderezar todas las cosas, y eso era lo que estaba esperando el mundo dentro de ese espíritu anárquico que le va a caracterizar en el último tiempo. Y lo aceptarán. Y los primeros 3 años y medio serán de paz, tiempo suficiente para engañar al mundo entero. A la mitad de los 7 años últimos, en los cuales habrá de reinar esa bestia, ese anticristo, a los 3 años y medio, entonces se virará y empezará el tiempo de gran tribulación, porque ahí entonces se proclamará Dios él mismo, exigirá adoración de todos sus seguidores, y el que no lo siga tendrá que dar su vida y tendrá que ser martirizado. Si no se deja marcar con el sello de la bestia, no podrá comprar ni vender ni hacer absolutamente nada, porque tendrá que tener permiso de ese gobernante para todo lo que haga. Será reprimida la humanidad, especialmente todos los que no le sigan y todos los que no le adoren y todos los que no se dejen marcar con el sello de la bestia. Eso se lo buscó el hombre. Eso se lo viene buscando la sociedad de hoy, que nosotros vemos cómo han dejado la verdad y se han dado a la mentira y al engaño. Cómo han dejado de vivir una vida limpia, pura, agradable a Dios, para vivir vidas impuras, en total rebeldía contra Dios. Ese es el espíritu del anticristo, ese es el espíritu de la bestia, que ya nosotros lo estamos viendo en el ambiente, que está saliendo a la superficie a través de las cosas que vemos nosotros en la conducta humana. Cómo la humanidad, la sociedad se está destruyendo a sí misma, cómo están cambiando lo bueno por lo malo, cómo están cambiando la forma natural de hacer las cosas que Dios creó, por lo que el enemigo de las almas le pone en sus mentes en forma engañosa para llevarlos a destruirse a sí mismo. Eso es lo que estamos viendo, cómo la sociedad se viene accediendo a todo lo malo y dejando atrás los valores éticos, morales y espirituales que nos enseña la palabra de Dios y que corresponden a Dios y a todo lo bueno. Se viene rebelando la sociedad contra Dios. Y nosotros vemos esto claro, por ejemplo, cuando buscamos allí en el libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer ahí unos versículos para ver lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren ustedes la sociedad de hoy, que la gente profesionales, que uno cree que son profesionales, o inteligentes, intelectuales de la alta sociedad, de la alta alcurnia, están cayendo en esto. Dice, vuelvo a leer, capítulo 1 de Romanos, verso 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea que hay un porqué de las cosas. Por cuanto dejaron la verdad de Dios, Dios entonces se desentendió de ellos. Por eso vendrá el anticristo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren a ver si eso no es lo que estamos viendo en la sociedad de hoy. Eso no es culpa de Dios. Eso no, se lo ha buscado la sociedad. El hombre incrédulo, el hombre rebelde contra Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso viene el anticristo. Por eso vendrá la bestia. Por eso ese hombre que se ha rebelado contra Dios, esa sociedad que se ha rebelado contra Dios, que cuando vino Jesucristo no lo quisieron recibir, no lo quisieron aceptar. A ese que vino en nombre del Padre, no lo quisieron recibir, no lo quisieron aceptar, pero lo rechazaron a él, esperando que viniera el que ellos entienden que es, o el que ellos entenderá que es. Pero ese es el engañador, ese es el anticristo. Ese comenzará su reinado engañando a las naciones, engañando al mundo, y muy especial a toda esa gente que dejaron a Dios, que dejaron a Jesucristo, que no creyeron en Él, porque están esperando ese gobernante mundial, universal, poderoso, con grandilocuencia, que haya de aparecer en el ambiente. Cuando aparezca, ese será la bestia, el anticristo, que vendrá a establecer un reino dictatorial, un reino absolutista, un reino de imposición, gobernar por la fuerza. A ese lo recibirán. Por eso Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 5, verso 43, como leímos ahorita y repetimos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a este recibiréis. Anticristo, ¿por qué? Ese anticristo viene porque la humanidad no quiso creer a la verdad. Y como no creyeron a la verdad, han creído a la mentira, han creído al engaño. El engaño les resulta fácil. El engaño les resulta agradable. Ese engaño del pecado, de la maldad, del enemigo de las almas, de la corrupción, del pecado, de la rebeldía y la rebelión contra Dios, parece que le ha gustado mucho al mundo y le ha gustado mucho a la humanidad, a la sociedad de hoy, y han caído en eso. Y porque han caído en eso, entonces les aparecerá al que están esperando. Están esperando, como les gusta vivir en la maldad, van a recibir al malo. Como les gusta vivir en represión, van a recibir al totalitarista, al dictador universal, mundial.
que se llama la bestia, el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, ese que se rebelará contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Se sentará en el templo de Dios como Dios, hará que le adoren. El dragón, que es el diablo en sí, le dará todo su poder y hará grandes cosas y grandes señales con el poder diabólico. El falso profeta, que será un pseudo religioso del último tiempo, que acaparará tal vez el reconocimiento de la iglesia apóstata, de ese mundo religioso que lo que tiene es religión, pero que no le sirve a Dios, que no agrada a Dios, que no es parte de ese cuerpo místico santo que estaba esperando a Jesucristo y que creyó en Él como Salvador personal, que se llama la iglesia verdadera de Jesucristo, sino un religioso que no es parte de esa iglesia, sino parte de una iglesia apóstata, que es una iglesia incrédula, una iglesia rebelde, una iglesia que dejó que la apostasía se reinara sobre ella y se rebelaron contra Dios. Ese gran religioso, pseudo religioso del último tiempo se llamará el falso profeta y es parte de la Trinidad satánica. El dragón es el diablo, la bestia es el anticristo y el falso profeta será ese religioso del último tiempo que le dará la bendición a la bestia para que reine sobre toda esa humanidad y sobre todo ese pueblo que se rebeló contra Dios y que no le dio la gana de humillarse ante Dios, aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Tanto tiempo que se ha venido predicando el Evangelio. Mire que la oportunidad de salvación ha estado ahí. La puerta de la salvación ha estado abierta. El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, por supuesto, y le recibe, este será salvo. Él entrará, cenará con Él y tendrá fiesta con el Señor, fiesta de gozo, fiesta de alegría, fiesta de salvación. Todavía la puerta de la salvación está abierta. Todavía ese anticristo no se ha encarnado, no se ha manifestado, no está presente en el mundo actual para reinar. El momento está propicio ya para que aparezca, pero no puede estar porque la iglesia todavía está aquí. Y si hay algo que lo detiene, que se manifieste, es que la iglesia todavía está sobre la faz de la tierra. Pero cuando Jesucristo venga a levantar su pueblo, su iglesia, y la iglesia se vaya de aquí, una vez la iglesia se vaya con el Señor, entonces aparecerá ese personaje que se llamará el anticristo para reinar sobre todos los que se quedaron. Pasarán por esa tribulación y por esa gran tribulación. Y no cabe duda que habrá muchos que se darán de cuenta tarde de que se le pasó el tiempo que hubo de oportunidad de salvación. Y no sabemos cómo Dios habrá de juzgar en ese tiempo. Es muy posible que Dios todavía dé oportunidad a aquellos que de verdad se arrepientan de corazón. No somos quienes nosotros para juzgar eso. No podemos y no debemos. Dios se encargará de eso. Lo que nosotros te decimos es que en tanto que la puerta está abierta ahora, antes de que Cristo venga a buscar su iglesia y antes de que el anticristo se manifieste para gobernar este mundo, hay oportunidad de escape, hay oportunidad de salvación. Todavía los brazos del Señor están abiertos. Así murió en la cruz, con sus brazos abiertos, como queriendo abrazar al mundo entero y recibirlo en su regazo y en su intimidad. Todavía sus brazos están abiertos. Todavía estamos aquí, estamos predicando la palabra del Señor. Todavía la puerta de la salvación está abierta. Todavía hay oportunidad de arrepentimiento y de conversión. Por eso es que estamos predicando la palabra de Dios. Amigo que me escuchas, la oportunidad de salvación es tuya también. Te ofrezco a Cristo.
Abre tu mente, tu corazón, tu intelecto. Usa la cabeza. Sálvate. Escapa por tu vida. La única forma es confesando tus pecados delante del Señor, aceptando con humildad de corazón y con sinceridad delante del Dios del cielo que has pecado. Nadie puede decir que no ha pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero si nos arrepentimos, nos humillamos, confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es que, amigo, en esta ocasión yo te ofrezco a Cristo. Te ofrezco esta oportunidad de salvación. Tal vez el Señor nos está usando para eso, para darte esa oportunidad. Ábrele tu corazón y recibe a Cristo como tu Salvador personal. ¿Lo quieres hacer? Si lo quieres hacer, ora conmigo esta oración. Padre, me entrego a ti. Reconozco mi pecado. No puedo justificarme a mí mismo porque soy pecador. He hecho lo malo y necesito arrepentirme y necesito confesar esos pecados delante de ti, que eres el único que puedes perdonar nuestros pecados por los méritos de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario para lavar nuestros pecados. Acepto que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acepto que Jesucristo es el medio de salvación para la humanidad. Y acepto a Jesucristo en lo más profundo de mi corazón. Quiero que entres a mi vida. Quiero que tomes dominio y control de mi vida de ahora en adelante y me ayudes para yo servirte y perseverar en tus caminos hasta que tú vengas a buscar tu iglesia o nosotros nos vayamos contigo. Ayúdame, Señor. De todo corazón te pido perdón y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias, Señor. Dios te bendiga, amigo. Dios te guarde. Si hiciste esa oración conmigo, trata de vivir de ahora en adelante una vida de recogimiento espiritual, de temor de Dios, de consagración a Dios. Busca una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde tú te sientas feliz, cómodo, que estés recibiendo la palabra de Dios como está en las Sagradas Escrituras y como el Espíritu Santo que ahora tienes y entra dentro de ti al tú convertirte a Cristo y aceptar al Señor como tu Salvador. Entra el Espíritu Santo a tu vida para iluminarte y darte entendimiento de las cosas espirituales. Y según el Espíritu Santo te vaya indicando y te vaya dirigiendo, busca una iglesia donde puedas perseverar hasta que Cristo venga por nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una próxima ocasión. Amén.